Hola, hola, buen día. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a estar estudiando una escritura que está en Génesis 2, Génesis 2, versos 16 y 17. Génesis 2, versos 16 y 17. Vamos a hacer una oración antes. Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque hoy estás aquí con nosotros, porque nos permites conocerte, porque está en tu corazón ese deseo de traernos alimento, de mantenernos cerca de tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias, papá. Reconocemos esa necesidad que tenemos de ti, Señor. Sé tú hablando a nuestros corazones. Ponemos todos nuestros sentidos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar a leer. Te voy a leer Génesis 2, 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos cómo el Señor le está dando una indicación al hombre. Si tú recuerdas, el Señor los coloca en un lugar, los coloca en un lugar tanto físico como espiritual, los coloca en un ambiente de bendición, los coloca en un ambiente donde, coloca al hombre en un ambiente donde él podría estar cercano al Padre. Pero dice que en este lugar físico, en el Edén, en este ambiente, vemos cómo el Señor en la palabra describe dos árboles. El primero es el árbol de la vida y el segundo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y con esto en mente, ahora sí vamos a revisar qué dice esta escritura. Vemos cómo en el verso 16 dice, y Jehová mandó, el Señor le da una indicación al hombre, le da una indicación, le da un mandato. Y es que yo necesitamos abrazar algo. Cuando el Señor nos da una indicación, cuando en su palabra el Señor nos da un mandato, cuando el Señor nos conduce a una vida de decisiones, el Señor, el único deseo de Dios es bendecirnos. Y es que en nosotros llega el momento en que creemos que las indicaciones de Dios son porque no nos permite avanzar o no nos permite hacer ciertas cosas. Y aquí vemos cómo solamente la indicación de Dios, en el deseo de Dios, había algo que le beneficiaba al hombre. Si seguimos leyendo, dice, le manda, dice, le da dos indicaciones. La primera es, de todo árbol del huerto podrás comer. Le estás dando una libertad. Y la segunda, más del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás. Y aquí yo creo que también le estaba dando libertad, aunque pareciera que al inicio era como una indicación, a lo mejor unos podrían leer esto y podrán decir que era una imposición, que era como un sometimiento, ¿verdad? Al hombre. Yo lo que veo aquí que el Señor también le estaba dando una libertad. ¿Y en qué consistía la libertad? Dice, cuando el Señor le da esta indicación al hombre que del árbol de la ciencia del bien y mal no tendría que comer, aquí el Señor le está dando una advertencia. Y hay que tener cuidado cuando de pronto, ¿verdad? Hay algo en nuestro corazón que pone
que está como poniendo en duda ciertas decisiones que tomamos. Yo creo que solo es el Espíritu Santo advirtiéndonos de las posibles consecuencias. Y si tú y yo no lo vemos así, lo único que sucede en nuestro corazón, ¿verdad? Es que es como abrir una puerta a pensar o decidir como a nosotros nos convendría. Y aquí el Señor le está advirtiendo al hombre, le está diciendo, si tú no haces esta indicación, ciertamente morirás. Y recuerda, cuando la palabra nos está hablando de muerte, nos está hablando de una separación entre el Señor y nosotros. Nos está hablando de pecado. Y aquí el Señor le dice, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia y del bien no puedes, no comerás, porque si lo haces vas a morir. Y es que una vida en Cristo, una vida cuando tú y yo comenzamos a ser seguidores de Dios, cuando comenzamos a dejarnos instruir bajo el liderazgo de Dios, es una vida de decisiones. Es llegar, ¿verdad? A un punto donde, imagínate, un punto donde tú llegas, ¿verdad? A cierto lugar y solamente hay dos flechas, ¿verdad? Una nos indica vida y la otra nos indica muerte. No hay una tercera. No hay algo más, solamente cuando tú y yo comenzamos a seguir al Señor, nuestras decisiones o nos pueden conducir a vida o nos pueden conducir a muerte. Y ahora, a veces, ¿verdad? A pesar, te decía, de esta advertencia que el Señor le da al hombre, a pesar de las advertencias que el Señor nos puede dar, que el Espíritu Santo puede provocar en nosotros, a pesar de esas advertencias, a veces se nos hace más fácil elegir el camino que nos conduce a la muerte. ¿Por qué? Porque se nos es más fácil una vida de autonomía, una vida de independencia a Dios. Se nos es más fácil decidir nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestras propias voluntades. Es más fácil porque no implicaría un compromiso. Y te decía al inicio, una vida en Cristo es una vida de decisiones, pero también es una vida de compromiso. Y cuando el Señor le dice al hombre, de ese árbol no podrás comer, el Señor lo que estaba haciendo es conduciendo al hombre a ser un hombre comprometido. Y ahí es ahí donde no nos gusta. Cuando, cuando elegimos el camino de la vida, estamos eligiendo una vida de sometimiento a Dios. Y caso contrario, elegir el camino, ¿verdad?, de la muerte. Estamos eligiendo una vida de autonomía, una vida de independencia a Dios. Y es las únicas dos situaciones en las que tú y yo nos podemos, en las cuales podemos estar viviendo. O elegimos ser, someternos a Dios, o elegimos hacer lo que creemos que nos conviene. Nuestras decisiones nos conducen, nos van a conducir a una vida o de pecado o una vida libre de pecado. Nos han estado hablando eso en nuestra iglesia, ¿verdad? Cómo nuestras decisiones nos pueden mantener en libertad o nos mantienen fuera de la libertad que el Señor ya nos entregó. Y vamos a ver un relato que está en Génesis 4, 6, 7. Génesis 4,
6, 7 dice, te lo voy a leer. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, ¿por qué estás tan enojado? Recuerda que Caín y Abel, ellos eran hermanos y ofrecen una ofrenda al Señor. Dice que la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, a raíz de eso, es esta parte que el Señor le está hablando a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Fíjate cómo aquí el Señor le está teniendo esta conversación con Caín. Recuerda que esta conversación resulta porque Caín había matado ya a su hermano Abel, porque le desagradó la decisión porque a Caín le produjo enojo a tal grado de ira, ¿verdad? A tal grado de dejarse contaminar e incluso atentar contra la vida de su hermano. Entonces el Señor le tiene esta conversación con Caín y el Señor le dice, el pecado está a la puerta. Y sabes, el Señor siempre nos está advirtiendo esto. El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarnos. Pero es claro, el padre con Caín le dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Vemos aquí en la palabra cómo el mismo Dios nos dio esa capacidad, ¿verdad?, de poder dominar el pecado. Incluso aquí dice, tú debes dominarlo y no solo eso, debes ser su amo. El Señor nos creó con esa capacidad de dominar el pecado. Recuerda que ahora ya somos personas santificadas, que estamos en lucha, ¿verdad? Estamos en lucha con el pecado. No somos pecadores intentando ser santos. Somos personas santificadas luchando contra el pecado. Y el Señor le es claro a Caín, le dice, tú podías controlar el enojo, tú podías dominar ese deseo de querer atentar contra la vida de tu hermano. Tú puedes ser amo del pecado, le dice el Señor. Y hoy es lo que el Señor nos está diciendo. Ustedes pueden dominar el pecado. No se dejen controlar por él. Dice Primera de Corintios 10:23. Dice, te decía que estamos en una vida de decisiones y en base a eso vamos a leer este verso. Dice, te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Aquí Pablo tiene esta conversación, ¿verdad? A través de los escritos con la iglesia, con los corintios, porque ellos habían dejado de hacer lo que Pablo les había enseñado.
Ellos habían decidido una vida independiente a Dios que seguir en el sometimiento a Dios. Entonces Pablo, ¿verdad? Como ese siervo, como Pablo, como teniendo esa carga por esa iglesia que él había comenzado, ¿verdad? A enseñar, tiene que decirles una verdad. Y les dice esto: algunos de ustedes creen que pueden hacer lo que quieran. Algunos de ustedes creen que no va a pasar nada por decidir a la deriva. Y Pablo le sigue diciendo, eso no está en discusión. Ustedes pueden decidir lo que quieren. Ustedes tienen la libertad de tomar decisiones, pero tengo que ser claro con ustedes, les dice Pablo. No todo lo que decidan les va a convenir y no todo lo que decidan fortalecerá su vida cristiana. Pablo tiene que ser claro con esta iglesia. Y es que, sabes, a veces el Señor tiene que ser así de claro con nosotros. El Señor es soberano, pero a pesar de su soberanía, el Señor respeta nuestra manera, nuestra libertad para decidir. El Señor no tiene un pie, no tiene, ¿verdad? El Padre no tiene un pie en nuestro cuello para que tú y yo, en el aspecto de tomar o no decisiones. El Señor es soberano, pero respeta nuestra libertad de decidir. Pero leemos esta parte, ¿verdad? Que les dice Pablo, ustedes que creen que son libres de decidir lo que quieran o de hacer lo que quieren, necesitan tener algo claro. No todo eso les va a conducir a vida. Puede que algunas cosas que ustedes quieren hacer en esa condición de supuesta libertad, puede que algunas cosas les conduzcan a muerte. Pablo les es claro a esta iglesia. Ahora, ¿recuerdas cuando Eva tiene esa conversación, verdad, con Satanás en Génesis 3? Cuando Eva cae, ¿verdad?, en la trampa, dice la palabra, temo que como Eva, ¿verdad?, que, que se dejó engañar por la serpiente. Cuando Eva se deja engañar, ahora, yo estaba pensando esto, bueno, si Dios es soberano, Él en ese momento bastaba con una sola voz que saliera de Él para que Satanás huyera. Pero sabes, el Señor creó hijos con capacidad de decidir. El Señor nos creó para estar sometidos. ¿Y a qué me refiero con esta palabra? Cuando, si leemos Santiago 4:7, y con esto quiero terminar, Santiago 4:7 dice, la Reina Valera, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora fíjate, te decía, a ver, Dios es soberano y él por sí mismo pudo haber hecho que Satanás se alejara de Eva. Pero ahora viene una parte. El Señor desea conducirnos a una vida de sometimiento y en ese sometimiento es cuando a ti y a mí nos da, fíjate, esta palabra te la voy a volver a leer. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En ese sometimiento es cuando tú y yo hacemos que el diablo huya de nosotros. Más bien, es cuando el Señor hace que el diablo huya de nosotros, cuando tú y yo nos sometemos a Él. Y dice en otra versión, la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, así que entréguense a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros, y él huirá de ustedes.
Una vida de sometimiento es una vida con menos probabilidades de pecar. Y aquí, ¿sabes? A veces estamos tan angustiados, ¿verdad? De que no podemos dejar aquello que nos está conduciendo a muerte. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿nos estamos sometiendo a Dios? Porque la clave, fíjate aquí, cómo la clave de la guerra espiritual es una vida de sometimiento a Dios. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios, en automático el diablo tiene que huir de nosotros. Pero a veces queremos dejar, ¿verdad? Esa conducta de pecado, e- ese, esas acciones que nos están conduciendo a una muerte, ¿verdad? A lo mejor queremos dejar, ¿verdad? Esas amistades que sabemos que no nos están conviniendo, esas conversaciones que nos están llevando a muerte. Y, y podemos decir, es que no puedo, no sé cómo el hermano sí pudo, él sí lo pudo hacer. Y aquí el Señor nos da la clave. Dice, sométanse a Dios y el diablo huirá de ustedes. Sométanse a Dios y tendrán menos probabilidades de pecar. Sométanse a Dios y el Señor estará respaldando sus decisiones. Y eso es lo que hoy el Señor nos quiere enseñar. Dios nos creó con la capacidad de control, de dominar el pecado. Pero antes de eso, el Señor nos quiere conducirnos a una vida de sometimiento. Eva no quiso una vida de sometimiento. Eva quiso una vida independiente a Dios. Y hubo consecuencias, ¿verdad? Mismas consecuencias que fueron de generación en generación. Pero gracias al Padre que entregó su vida por nosotros y nos condujo a una vida nueva. Y en esa vida nueva es donde el Señor nos quiere mantener. Pero necesitamos ser seguidores que se someten a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor, que viene a exponer aquello que hay en nosotros, Señor, que nos mantiene independientes a ti, Señor. Hoy te suplicamos, papá, que venga tu sangre a limpiar nuestra vida, a limpiar nuestra conciencia. Hoy queremos disfrutar esa verdadera libertad que tú nos has entregado, Señor. Enséñanos a ser esos seguidores que se someten a ti, que no ven tus indicaciones como una imposición, sino como una bendición. Gracias, Señor, por siempre estar en tu corazón ese deseo de bendecirnos. Gracias, Señor, por permitir que nosotros podamos dominar el pecado, Señor. Enséñanos, papá. Enséñanos con tu palabra, enséñanos en intimidad. Enséñanos lo que tenemos que hacer, papá. Condúcenos a esa sabiduría que viene de ti, que nos lleva a decidir correctamente, Señor. Hoy nos despojamos de toda autosuficiencia, de toda autonomía, Señor, de toda actitud que nos hace independientes a ti. Y abrazamos ese yugo que está en ti, Señor. Abrazamos esa vida de sometimiento. Hoy te damos tantas gracias por esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Listo.